Kant realizó una crítica a la racionalidad que lo condujo a sostener que los objetos del conocimiento son los productos de la razón misma. En este sentido, consideraba que lo que realmente podemos conocer no son las cosas exteriores en sí mismas, los nómenos, sino los fenómenos, es decir, la representación de los objetos sensibles a nuestra percepción a partir de las categorías con las que podemos percibir la realidad, que son espacio y tiempo. Por aquí voy a dejar el link para que puedan acceder a Kant. Es ahí en donde entra Hegel, un filósofo alemán que retomó y profundizó los planteamientos de Kant al respecto, aunque los llevó a un nivel más radical, a lo que se conoce como el idealismo trascendental. Sin embargo, a pesar de la simpatía que inspiraban las bases del sistema kantiano, Hegel fue también uno de sus principales críticos, particularmente de la afirmación de la existencia del fenómeno y el noumeno. Consideraba que el problema radica en el hecho de que, al tratar de solucionar la cuestión entre empirismo y racionalismo, particularmente como lo plantea Hume, Kant termina por darle la razón a Hume porque la existencia de lo numérico da lugar al escepticismo, ya que el noumeno implica que no se pueden conocer los objetos en sí mismos, y como en el caso de Hume, que también voy a dejar por aquí un link para que puedan acceder a ello, plantea que las bases de nuestro conocimiento serían en realidad frágiles y carentes de fundamento. Entonces, todo esto lleva a reflexionar cómo superar desde el pensamiento kantiano el problema del escepticismo. Hegel recupera las ideas del filósofo idealista alemán Fichte para tratar de dar solución al problema planteado por Kant. Fichte, de hecho, pensaba que era necesario que existiera una identidad, es decir, una igualdad entre aquello que el sujeto conoce y los objetos. De otra forma, el conocimiento no tendría sentido, pues el sujeto conocería algo que no corresponde al objeto conocido. El problema sería aquí que el único conocimiento que garantiza una identidad tal es la del autoconocimiento del sujeto, pues solo en el conocimiento de sí mismo el sujeto que conoce puede dar cuenta del objeto conocido de manera completa. Esta es en realidad la vía de acceso a lo nouménico del propio ser humano, pues a partir del conocimiento de las cosas, el sujeto obtiene lo que necesita para conocerse a sí mismo, y por esa vía, de igual manera, puede acceder al noumeno, o a la cosa en sí, que es él mismo. La aportación principal de Hegel a esta idea fundamental es que la razón no es la vía mediante la cual el sujeto se conoce a sí mismo, sino la facultad que hace posible la realización de las cosas tal como las percibimos. Es decir, la realidad existe gracias a que la razón ha sido capaz de pensarla y expresarla en conceptos, pero la razón de qué manera puede pensar la realidad, o de manera más exacta, qué razón puede pensar de esa manera la propia realidad. A partir de esta reflexión, Hegel concibe la idea del espíritu absoluto para resolver dicha problemática al concebirlo como una ciencia absoluta de todo lo que existe de manera racional, así como sus motores y el fin al que se dirige. Para que el espíritu absoluto sea una especie de conciencia universal en la que se expresa la racionalidad del mundo, es importante destacar al respecto que, así como tu conciencia no es algo distinto de ti, pues eres producto también, pues, de dicha conciencia, de igual manera el espíritu absoluto no está fuera o más allá del mundo, sino que se desarrolla en su interior, obviamente de acuerdo al pensamiento hegeliano. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy estaremos dando una pequeña introducción al pensamiento tan complejo como es el hegeliano y su idealismo trascendental, desde la perspectiva de Ernesto Priani y Héctor Martínez. Obviamente el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes puedan profundizar mucho más en el tema presentado. No olviden dejar su like y suscribirse. Y sin más preámbulos, pues, vámonos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. A partir de esta consideración, es posible definir que los acontecimientos históricos, las corrientes artísticas, las diferentes filosofías, los conocimientos, las ideas, los estados, así como todos los hechos del mundo,
forman parte del espíritu absoluto que a su vez está constituido por la conciencia de todos ellos. El hecho de que Hegel proponga que el autoconocimiento es el principio mediante el cual conocemos realmente las cosas marcó una diferencia importante respecto a los planteados por sus predecesores, quienes consideraban a los objetos del conocimiento como algo inerte, entidades completamente pasivas que no cambian. La búsqueda de la verdad como proceso intelectual ocurre a través del tiempo. La necesidad de acceder a ella provee el impulso necesario para el progreso humano. Así, la filosofía tiene como principal tarea dar cuenta de dicho proceso, de cual la filosofía misma representa, es decir, la evolución del absoluto según el ritmo al que se halla en su propia forma o textura. Se deduce entonces que la filosofía nos muestra los mecanismos mediante los cuales se alcanza el conocimiento de, la cualidad universal, que no son sino el despliegue y el desenvolvimiento del absoluto. En consecuencia, hablamos de una filosofía absoluta. De ahí el interés concedido a la historia de la filosofía por el propio Hegel. Hegel concibe la filosofía como un resultado de un proceso histórico. Lo principal no es el individuo en sí, sino su participación en este devenir, un devenir histórico, entendido como una larga cadena de reflexiones dirigidas por ciertas reglas según la época en que se desarrollen. De ahí que la filosofía y la historia de esta sean lo mismo, así como el estudio de la historia de la filosofía es el estudio de la filosofía misma. También considera que dichos objetos del conocimiento son algo dinámico, que se despliegan en el tiempo y en la historia y que por lo tanto cambian, se desarrollan, siguen un proceso complejo que obliga a conocerlos de otro modo por otro procedimiento. Lo que intenta, de este modo, es mostrar que estos objetos dinámicos solo pueden ser conocidos a través de un procedimiento igualmente dinámico, como lo es el de la autoconciencia, y sobre la base de una lógica también dinámica a la que él llama dialéctica. De acuerdo con Hegel, la filosofía no consiste en un mero opinar, sino que es una ciencia objetiva de la verdad. Por ese motivo, su obra no solo representa la síntesis de las corrientes filosóficas que le antecedieron, sino también de las creencias, formas artísticas y demás manifestaciones culturales del pasado. Entender que la realidad está en movimiento y que los contrarios son complementarios es reflejo que el devenir dialéctico desembocará efectivamente en la unidad total de todos sus elementos o del absoluto. Según Hegel, la forma correcta de generar conocimiento consiste en apropiarnos del saber filosófico existente y transformarlo. La filosofía es el resultado necesario de la relación con el pasado, que se supera de forma constante la historia de la filosofía, entendida como la historia de la verdad, reflejo de ese proceso, así como el pensamiento libre, y a su vez la razón está determinada por el devenir dialéctico que tiene como fin la autorrealización y la materialización del absoluto. Desde esta perspectiva, entonces, ser autoconsciente es un proceso complejo que implica una serie de movimientos por parte de la conciencia misma para llegar a ser autoconciencia, eso que reconocemos ser nosotros mismos, y aquello que no somos debe ser comprendido como una conciencia. Es decir, saber que me doy cuenta de que no soy el escritorio sobre el que escribo, pero que sí soy el que está escribiendo. En otras palabras, que soy el que soy, pero también que soy lo que no soy. Suena un poco confuso, pero si lo piensas con calma, pues puedes darte cuenta de que no lo es tanto. La mayor dificultad en todo caso estriba en el hecho de que se trata de un pensamiento dinámico, en el cual los opuestos, yo soy esto y yo no soy esto, se suman, dando lugar a una síntesis, que es yo soy. A esa dinámica que es propia de la autoconciencia es precisamente a lo que Hegel identifica como dialéctica. La dialéctica es entonces la lógica que racionalmente gobierna el desarrollo de las cosas en el mundo. Lo que nos permite la dialéctica es ofrecer una versión dinámica de los objetos del conocimiento, que son comprendidos como autoconciencia. De otro modo, recuerda, no podríamos saber qué cosa es, la que estamos conociendo, como en el caso de la dialéctica del amo y del esclavo. Dicho concepto hegeliano se desarrolla mediante 3 pasos sucesivos: tesis, antítesis y síntesis. Primero, hablemos de la tesis. Es la afirmación de la conciencia en la que descubre la identidad de los fenómenos consigo mismo, dice Prieni, es decir, su identidad,
Por ejemplo, cuando una civilización se le impone en un determinado momento de la historia que una sola persona debe gobernar, dando lugar a una monarquía. En ese momento, esa civilización es consciente de que es una monarquía. Después, la antítesis se desarrolla cuando la conciencia se da cuenta de que las cualidades recién descubiertas en los fenómenos pueden negarse, y con ello también se percata de la contradicción que se encuentra en ella. Por ejemplo, cuando la civilización se da cuenta de que tiene derechos civiles que no están siendo respetados por quien gobierna y decide rebelarse contra el monarca. De este modo, la conciencia niega la forma de gobierno que antes había aceptado y la confronta. Finalmente, la síntesis tiene lugar cuando la conciencia puede concluir que los contrarios no se oponen, sino que se complementan. Es el momento en que la dialéctica toma, elementos de las posturas contrarias y las reúne a partir de una postura más amplia. Por ejemplo, la instauración de la república, donde quien gobierna es un individuo como la monarquía, pero ya no es impuesto por derecho divino, por su riqueza o por su poder, sino que es un representante elegido por los ciudadanos mediante un sistema en que su poder es regulado, a su vez, por un parlamento, respetando los derechos civiles. Al analizar este proceso, es importante tomar en cuenta que para Hegel, la dialéctica es el modo particular en que existen y se desarrollan las cosas en el pensamiento, en la naturaleza y en la historia misma. Por ejemplo, la vida de un animal es la tesis, es negada por la muerte, la antítesis, pero al morir se vuelve un elemento de la tierra y así permite que se origen nuevas formas de vida, la síntesis. En este sentido, la razón es concebida como un movimiento y el punto de origen de la realidad. De ahí que Hegel afirme que lo que es racional es real y lo que es real es racional, porque no hay posición real que no tenga su justificación en lo racional. Tampoco existe posición racional que no esté realizada. Hay, por lo tanto, una identidad entre sujeto y objeto, porque los fenómenos son racionales en sí mismos. La dialéctica hegeliana parte de un supuesto o tesis que provoca el surgimiento de su opuesto, de una antítesis. De la tensión de ellas se crea algo nuevo, una síntesis, integrada por las partes más valiosas de ambas. Sin embargo, la síntesis no significa el final del proceso, ya que se convierte en una nueva tesis, por lo que el proceso reinicia y prosigue en espiral ascendente hasta alcanzar el saber absoluto, el saber de los saberes que marcará el fin de la historia, pues a partir de ese momento ya nada nuevo puede ser pensado. Recordemos que el motor de la historia para Hegel son las ideas. Hegel aplica este método para explicar la evolución histórica de la humanidad. Así la historia representa la marcha hacia la libertad y la búsqueda del progreso. Es el tiempo en que ha de construirse la libertad objetiva por parte de la humanidad. Por ejemplo, los pueblos orientales, entendida esta como una cultura mítica religiosa, representan la tesis. La antigüedad clásica obviamente, entendida esta como una cultura racional, constituye la antítesis. La Edad Media cristiana, que se vuelve religiosa e intelectual a la vez, fue la síntesis que a su vez es una tesis hacia un nuevo proceso en el que la Edad Moderna es la antítesis, la posmodernidad sería la síntesis y así sucesivamente. Muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Entiendo que es un tema complejo, pero espero y haya sido de su agrado. No olviden regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.